Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son ya las 7 de la mañana con 19 minutos. Continuamos hablando acerca de el anuncio gubernamental respecto de la fusión de ministerios y secretarías. Como parte de esta decisión y de acuerdo al listado que fue publicado en su momento, decimos que es el Ministerio de Educación el que a partir de esta decisión del gobierno asumirá las competencias de los ministerios de Cultura, de Deporte y también de la Secretaría de Educación Superior CENESID. Esto como parte, según dice el gobierno, del plan de eficiencia administrativa. ¿Cuáles vienen a ser las implicaciones en el ámbito educativo justamente respecto de lo que tiene que ver con estas nuevas funciones y competencias que asume el Ministerio de Educación, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación superior? Vamos a dialogarlo esta mañana con Daniel Bisuete, él es experto en educación superior y estudios de ciencia y tecnología. Daniel, bienvenido, buenos días. Belkis, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por el espacio. Hay por ahí ya quienes hablan de pros y contras de estas decisiones. En gran medida hemos visto más contras que pros, en este caso, de esta decisión del gobierno. ¿Qué pasa con la educación superior en el país? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Esto de algún modo es una crónica de una muerte anunciada, ¿Sí? digamos. No lo digo de modo celebratorio, sino todo lo contrario. Porque ustedes recordarán que el cierre de Cenecida ha sido anunciado con bombos y platillos hace años, ¿no? De hecho, ha sido uno de los temas que ha estado presente incluso en las segundas vueltas de elecciones anteriores, ¿no? Como ha ocurrido en su momento con el CPCCS y otras instancias, por ejemplo. Exacto. Es un tema, es una institución a la cual se ha demonizado, diría yo, a partir satanizado a partir de una política puntual que fue en su momento el acceso a la educación superior, sobre todo la educación superior pública, ¿no? Del sistema de nivelación y admisión, etcétera, etcétera. Creo que ya estamos viendo los efectos de haber levantado la centralidad del examen. Ahora podemos ver en las universidades públicas filas ingentes de cuadras durante varias semanas de busca de cupo, porque al perder el examen unificado ahora hay que hacer como fila en cada una de las instituciones. Pero dejemos de ese tema un poco de lado, que nos ocupa, porque Cenecida es más que eso, ¿no? Y esto es que quizás lo que nunca se acabó de aterrizar del todo y nunca se entendió del todo. En nuestra Constitución, el Plan de Ciencia y Tecnología tiene un rango similar al Plan Nacional de Desarrollo. Tiene que aprobarse por un Consejo de Estado, un Consejo de Ministros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución quedó, digamos, impregnado como un acuerdo social amplio una de las cuestiones que tenía pendiente el Ecuador, que era el desarrollar ciencia y tecnología para fomentar el desarrollo productivo, pero también la atención de derechos, necesitaba este rango, ¿no? Esto no se ha implementado. Entonces, una de las cuestiones respecto al decreto de fusión, de adscripción, diría yo, de Cenecida al Ministerio de Educación, implica desobedecer el sentido que está expuesto en la Constitución. Y además... o sea, ¿estaría en contra de lo que dice la propia Constitución de la República? Yo creo que es inconstitucional, sí. Y además sortea lo que están en leyes. Digamos, lo que quiero decir es, vía un decreto estamos contradiciendo lo que dice la Constitución y dos leyes que otorgan el rol de rector de la política de educación superior, que después de la reforma de 2018 quedó bastante disminuido, es verdad. Pero el de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, con lo que se llama el Código de Ingenios, aprobado en 2016, digamos, este decreto está yendo en contra de los roles establecidos por ley a una institución pública. Con lo cual no podría o no debería quedarse en el mero anuncio o decisión gubernamental, sino pasar por una reforma legal. Así es, una reforma legal de dos leyes, ¿no? Y si no estoy mal, hay una tercera ley donde también se le otorgan roles a Cenecid. Esto ya pasó en el gobierno anterior, hace dos gobiernos, en el gobierno del presidente Lazo, esto ya pasó. Y recordarán que precisamente en la Asamblea no permitió esto, porque no se puede. No es tanto del gusto o no gusto de los asambleístas de turno, sino que esto no se puede. Ahora, uno podría decir también que a diferencia de otros sectores, por ejemplo, el sector cultura, que la gente de la cultura ha estado movilizada, en alerta, etcétera, en el sector educación superior, ciencia y tecnología, eso no se ha visto lo mismo, ¿no? Como de algún modo Cenecid no ha tenido quien le llore estos días.
Y eso también es un problema. Eso obedece... ¿Y eso a qué obedece exactamente? Obedece, creo yo, a un patrón de larga data en el país. Nosotros tenemos, si yo le digo a usted cuántas instituciones de educación superior tenemos, ¿cuántas imagina que tenemos en el país? No lo tengo en el radar. Tenemos 64 universidades y 206 institutos técnicos tecnológicos, más media docena de institutos públicos de investigación, y quedémonos ahí, ¿no? Hay como casi 300 instituciones de educación, ligadas a la ciencia, tecnología y tal, públicas, ojo, solo públicas. Esta cifra solo es de públicos. Bueno, perdón, públicas y privadas, pero entendiendo que la ciencia, la tecnología y la educación superior son bienes públicos y a pesar de que estén gestionados por privados, etc. Pero digamos, tenemos casi 300 instituciones que son parte de un sistema. Seguramente nunca han estado todas juntas en una sola reunión. Y esto da cuenta que tenemos un sistema universitario fragmentado, un sistema científico que es parte de nuestro sistema universitario, que es problemático, porque la ciencia no es solo no debería ser monopolio de las universidades o de ese tipo de instituciones, sino también estar más presente, por ejemplo, en el sector privado, que ha sido un gran pendiente. Y esta fragmentación, al mismo tiempo, fomenta una especie de competencia, ¿no? Hay reformas de educación superior, hay reformas en el sistema científico que nunca fueron del agrado de todos los sectores ligados a la educación superior, a la gestión del conocimiento, en términos amplios, y muchos han visto siempre con desconfianza, con sospecha o directamente como un enemigo a sus intereses la existencia de un organismo rector, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras universidades en general, nuestros institutos, no necesariamente buscan producir bienes públicos alrededor de la ciencia y la tecnología, sino más bien estar posicionados en una suerte de red de prestigios o movilizar recursos de su favor. Es decir, las universidades buscan más bien estar... ¿Cómo posicionarse bien dentro del mercado? Exacto, posicionarse, y no solo del mercado en términos económicos, sino también una red de prestigios, por ejemplo, correcto, ¿no? correcto. No buscan solamente, digamos, el sentido más allá... No es producir, digamos, cuestiones para los derechos, necesidades, la transformación productiva, sino sobre todo estar bien posicionado, estar cerca del poder de turno. Es por eso que de estas casi 300 instituciones usted no ha visto sino quizás una docena de manifiestos alrededor de, oigan, no cierren esto porque tenemos un problema, esto necesita coordinación. Hablemos justamente de las implicaciones en esencia, porque habrá quien diga de pronto, ¿por qué ver mal que el Ministerio de Educación tome la rectoría de todas estas instancias, digamos así, si su fin es ese, velar por los temas de educación en el país, independientemente de si estamos hablando de lo primario, lo secundario o la educación superior en este caso? Por tres razones no debería estar adscrita CENESID al Ministerio de Educación Superior. Uno, CENESID no hace solo educación superior, hace también ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Esto, digamos, asumamos que van todos los funcionarios de CENESID al Ministerio de Educación Superior, lo cual indicaría que no hay un ejercicio de eficiencia y austeridad serio. Eso es lo único que estamos reduciendo, el cargo el sueldo del ministro y el viceministro, si va toda la planta de técnicos al Ministerio de Educación. Bueno, dudo mucho que vaya toda la planta en todo caso, ¿no? Y si no va, mi pregunta es, ¿qué sabe un técnico que ha estado haciendo currículum de educación media, calidad educativa en educación primaria, no sé, innovación educativa, tal, sobre ciencia, tecnología e innovación? Porque educación superior es una cosa y el diseño ahí, digamos, o la guía sobre la pedagogía y la didáctica de la educación superior es responsabilidad de las universidades. Eso es parte de la autonomía universitaria, eso es parte, digamos, del ejercicio que tienen estas instituciones. Es decir, con una eventual supresión de partidas por esta fusión o por esta adscripción, digamos, de la Secretaría al Ministerio, se corre el riesgo de que exista un déficit de perfiles calificados para que sigan ejerciendo este rol. Sí, esto. Y esto además viene debilitando algo que ha venido pasando durante los últimos años, que es la falta de una posición y de incentivos claros al desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Es decir, antes había fondos concursables, los últimos fondos concursables se colocaron, si no estoy mal, en 2018. Fondos concursables nacionales desde el Estado Central. Programas de becas, digamos, ¿no? Es decir, insisto, que sabe el técnico de currículo del Mineduc, que es experto en su tema, sobre becas, ¿no? Que sabe de las necesidades de innovación,
que es de innovación pública y de innovación productiva, de innovación privada, etcétera, ¿no? Como ahí hay un gran problema. Lo segundo es que Ecuador, a nosotros nos encantan las fotos en conferencias internacionales, pero luego no nos hacemos cargo de los compromisos. Ecuador es suscriptor de un montón de convenios donde Cenecit es punto focal, ¿no? Sobre innovación pública, sobre energía nuclear con fines pacíficos, de ahora que está de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un gran problema. ¿Quién hace seguimiento luego de aquello? Claro, entonces como no nos importa quedar mal en el plano internacional, hacemos este tipo de cuestiones. Y una tercera y quizás una cuarta también, la tercera es, o más bien, otro de los roles que esto nunca se logró del todo, pero que es importante, es que Cenecit debería ser el llamado a movilizar los conocimientos disponibles en el sistema universitario para problemas o para cuestiones específicas, ¿no es cierto? Uno puede decir la pandemia. Ahí no pasó, por ejemplo. Cenecit tiene todo un acervo de instrumentos de asesoría científica que no activó. Y más bien eso se gestionó precisamente en competencia de qué universidades se acercaban más al gobierno de turno, por un lado. Pero el propio gobierno actual ha planteado dos cuestiones que son de vital importancia, en donde claramente la academia está por delante de los debates del sector público, que es inteligencia artificial, porque hay una de las ponentes de la ley es de la bancada de gobierno, y energía nuclear, que se supone que el gobierno tiene una propuesta de ley ya lista para enviar a la Asamblea. ¿Quiénes son las personas que han trabajado en esto durante varios años, pero además instituciones que tienen trayectoria en estos temas? Belkis, quizás en inteligencia artificial, además hay un montón de instituciones aptas que han estado trabajando en esto, en energía nuclear quizás un poco menos, pero hay instituciones, hay personas que saben del tema. Sin Cenecit, ¿quién es el llamado a movilizar esto? Otra vez, uno por uno. El profesor universitario que de pronto conoció alguien que trabaja en el sector público y en una convocatoria institucional con una racionalidad que vaya más allá de las afinidades personales, por ejemplo, ¿no? Ese es otro de los problemas. Con todas estas observaciones que ha realizado, ¿qué hacer en lo posterior tomando como referencia las palabras que dijo al iniciar esta entrevista? Este es un sector que no tiene quien le llore. Bueno, ratificar esto que hay una especie de mezquindad, digamos, en los sectores. Yo diría, quizás sobre todo alrededor de la gestión universitaria, es importante una autocrítica. Creo que hay que entender también que más allá de quién gestiona una universidad, está gestionando bien público. Es como administrar el agua. No importa quién esté administrando el agua es un bien público, ¿no? Entonces, eso es una cuestión. A mí me parece que, por ejemplo, el tema de becas también dejó, digamos, vidas cambiadas, que en su momento planteaban, digamos, un horizonte distinto en la transformación productiva o incluso en la docencia universitaria, pero que por el deterioro de los mercados laborales, incluso del mercado académico, están como dispersos, ¿no? Yo lo que creo es que hay que hacer una reflexión crítica, adoptar un sentido reflexivo crítico propio, ¿no? De qué estamos haciendo, cuál es el sentido de que haya 64 universidades en este país, 206 institutos técnico-tecnológicos, cómo eso se está conectando con las necesidades de la sociedad, más allá de los discursos de mercado. Es decir, ahora vemos como siempre esto de titúlate rápido y cada vez los cursos duran menos. Bueno, pero ¿y eso cómo está? Cómo eso es parte de un ecosistema más grande donde se produce investigación que fomente el cumplimiento de derechos, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que esto es urgente, ¿no? Esto no solo del sistema universitario, sino del resto de actores sociales, porque a las en el FOPEDEUPO, el Fondo de Desarrollo Económico, de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, es 1.5 del PIB, ¿no? Es como a esto le dedicamos dinero de todas y todos los ecuatorianos de modo ingente, y se hace, a mi modo de parecer, me parece mezquino de todos, de parte y parte, un poco de la sociedad, un poco del sistema universitario, que no estamos pensando estos recursos, cómo los estamos utilizando y a dónde vamos, ¿no? Que ahora, digamos, va a haber más, todo va a quedar como más fragmentado,
y no vamos a poder tener una visión de conjunto con la cual podríamos abordar los desafíos de la transformación digital, la transformación climática, las cuestiones como la energía nuclear, etcétera, ¿no? Y a esto que cita, al menos yo, desde el punto de vista coyuntural, si se quiere, a partir del anuncio, me quedo con una parte también de esta entrevista en el sentido de que habría que ser más serios y más allá del anuncio y el discurso como tal, ver cómo se viabilizan estas decisiones ya en la práctica. A propósito, por cierto, de reformas legales que quizá serán necesarias para poder llevar adelante esta decisión adoptada por este gobierno. Daniel, gracias. Gracias, Belkis. Solo ¿Sí? terminar con una idea. Estamos yendo además a contramano de lo que va la región, ¿no? La región durante las últimas 2 décadas ha buscado la especialización, la profesionalización y el desarrollo de instrumentos de política científica y tecnológica más específicos, ¿no? Incluso Argentina en su momento llegó a tener, por ejemplo, casi 2 ministerios con unas tareas bien repartidas, precisamente porque el desarrollo científico en una región como la latinoamericana requiere un despliegue extraordinario más allá de lo que se ha venido haciendo históricamente. Hoy tenemos una institucionalidad muy deficiente y bastante más pequeña que países, por ejemplo, los centroamericanos, que tienen 1/3 de nuestra población, pero tienen instituciones bastante más sofisticadas que las que tenemos ahora. Daniel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Belkis, muchas gracias por el espacio. Daniel Bisuete, experto en educación superior y estudios de ciencia y tecnología, en diálogo con esta primera emisión de MQ Noticias.